El general en retiro Henry Sanabria, primer director de la policía en el gobierno Petro, afirmó que hubo una directriz para frenar operativos contra las organizaciones criminales en el marco de la paz total. El oficial confirmó varias de las denuncias hechas por la unidad investigativa de Noticias Caracol. En entrevista con Noticias Caracol en vivo, el general Sanabria aseguró que en el marco de la paz total hubo una clara instrucción de no realizar operaciones contra los grupos armados. Era una política de gobierno, es decir, cuando se inició el gobierno del presidente Gustavo Petro, que se nos dé la instrucción de parar, de no capturar, en cualquier momento de la historia genera frustración. Las instrucciones se daban, por supuesto, en las reuniones de seguridad, en donde participábamos todas las fuerzas. Pero concretamente, a ver, yo se lo voy a preguntar. ¿Era el ministro de Defensa de esa época, Iván Velázquez? Realmente el señor ministro, por supuesto, participaba en las reuniones, pero quien la lideraba era Laura Sarabia. ¿Y Laura Sarabia qué decía en las reuniones, general? En esas reuniones básicamente lo que se decía era que había un proceso de paz y que se iban a expedir los decretos para facilitar los diálogos entre el gobierno, particularmente entre el doctor Danilo y los grupos armados. Eso era lo que se decía básicamente. El exdirector de la policía también puso ejemplos de cómo se frenaban las operaciones. Yo presenté como director general 10 operaciones en una de esas reuniones contra el ELN, las FARC y el llamado Clan del Golfo. 10 operaciones que lastimosamente no se pudieron desarrollar bajo ese sofisma de la paz total. El juego de los congelados. Sí, qué palabra tan horrible que se utilizó, porque es decir, déjenme matar, déjenme extorsionar, déjenme traficar y no le hago nada a los militares y policías. No me los mande, pero yo sigo delinquiendo porque esos grupos armados solamente delinquen, nada más. Incluso señaló que recibió llamadas de Laura Sarabia, la mano derecha del presidente Gustavo Petro, para recriminarlo frente a operaciones que estaba haciendo la policía. Y me dijo, el proceso de paz no es solamente contra los grupos armados organizados, sino contra todo grupo delincuencial. Por lo tanto, hay que tener prudencia. La prudencia la traduzco yo en no haga nada. Laura Sarabia, hoy embajadora en Reino Unido, rechazó los señalamientos y anunció una denuncia contra el general. Es muy curioso que 2 años después, 3 años después de su salida, pues haga estas manifestaciones, porque en las otras entrevistas que ha dado no había mencionado este aspecto, sino simplemente había dejado en el aire la situación de que se le había solicitado, pero nunca una orden específica de suspender ningún tipo de operativo. Después del informe de Noticias Caracol, el exministro de Defensa, Iván Velázquez, publicó un extenso trino que asegura que ni los grupos armados ni el excomisionado Danilo Rueda tuvieron injerencia en las purgas internas de la fuerza pública. Fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones. Pero las grabaciones demuestran otra cosa. Hay 3 que tenían la misión de sabotear todo. Se recibió la información y entonces critican al presidente. ¿Cómo así que nombraron a unos? Enseguida los sacaron. Estos audios hacen referencia a 3 oficiales que habían combatido al Clan del Golfo y no duraron ni una semana en cargos estratégicos como inteligencia, Dijín y antinarcóticos. El exdirector de la policía aseguró que el ministro de Defensa, Iván Velázquez, tomó la decisión de retirarlos sin dar ninguna explicación. Simplemente la instrucción del señor ministro es: hay que colocar otros oficiales en esos cargos. Las consecuencias políticas y jurídicas de este escándalo apenas comienzan.